La verdad que uno vive con emoción momentos como este, porque de pronto, a pesar de todas las adversidades y de la realidad que enfrentamos, que es difícil, nos da mucha fuerza, nos reafirma en nuestra militancia y nos permite, de alguna manera, construir esa cosa extraña que no tiene una explicación tan sencilla, que es la mística, la unidad, la fuerza, el calor, que es más que compartir las mismas convicciones, más que luchar por los mismos objetivos, es sentirse hermanos, hermano como me siento yo de ustedes, de Fátima, a la que quiero muchísimo porque es parte de esta militancia que hemos construido, de David, de Converti, de cada uno de los compañeros y compañeras con los que hace muchos años iniciamos esta lucha. Al principio, como les pasa a ustedes cuando se encuentran en un primer encuentro, es una imagen, es una manera de expresar las cosas, pero con el tiempo se van convirtiendo en parte de ese entramado de seres que con su compromiso van construyendo todos los días la posibilidad del cambio. Es un orgullo para mí presidir esta Internacional de la Educación de América Latina, ser parte de este colectivo. Un colectivo que en todo el continente está al frente de las luchas de América Latina desde hace mucho tiempo. Quizás no es lo mejor, quizás necesitaríamos que hubiese movimiento sindical muy fuerte que expresara colectivamente a todos los sindicatos que tienen que ver con la clase trabajadora. Y si nosotros estuviésemos a la cola de esas fuerzas desplegadas, quizás para la correlación de fuerza que necesitamos construir sería mejor. Lo real y objetivo es que en Centroamérica, en la América de los Andes, en la América Andina, en el sur, el movimiento sindical docente tiene un lugar importantísimo en la lucha del movimiento popular. Y eso hay que reivindicarlo, porque no es casual, tiene que ver con lo que nosotros defendemos, que es el derecho social a la educación, que es una herramienta clave, que no define, como lo decía Paulo Freire, la posibilidad de la liberación de los pueblos, pero que sí es un instrumento imprescindible para que esa liberación exista. Esto explica parte de esa realidad. Y creo que también tiene que ver con un hecho que es negativo, que es el retroceso del movimiento sindical en las últimas décadas. Retroceso que no fue un fenómeno que ocurrió porque tenía que ocurrir, o porque había fatiga de material, o porque se dio algún fenómeno natural. El retroceso del movimiento sindical tiene que ver con la agresividad y con la permanente ofensiva de los sectores que responden a las políticas del imperialismo, de las clases dominantes de América Latina, de las oligarquías de América Latina, y que hoy está expresado en esto que definimos como neoliberalismo. El movimiento sindical ha sido atacado de distintas maneras y de distintos modos a lo largo del tiempo. Cuando yo lo escucho a David hablar, a veces tiene que empezar explicando que es gringo
cuando está en un encuentro nuestro, como si viniera de un país donde han sido muy pocos los luchadores sociales, y sin embargo, si uno lee la historia de las luchas en los Estados Unidos de Norteamérica, si uno ve la cantidad de mártires que ha tenido ese país, hablo de principios del siglo XX en adelante, hablo de luchas en las que los sindicalistas que promovían huelgas eran linchados, eran colgados, eran matados a balazos, eran quemados. Si uno ve esa historia, quizá empieza a entender por qué en ese país hoy gobierna esa clase dominante que es hostil a cualquier cosa que tenga que ver con la paz, con la democracia, con la igualdad social, con los derechos humanos. Hubo muchas luchas y hubo muchas derrotas en ese país. Y yo creo que David, lo pienso siempre cuando lo escucho, representa parte de la continuidad en estas épocas que son distintas de aquellos viejos luchadores de ese gran país, que lamentablemente hoy es para nosotros el imperio, como lo denominamos. Yo creo que en el movimiento sindical de América Latina estamos viviendo un momento difícil. Difícil porque los grandes medios de comunicación, el discurso que nos demoniza, los ataques permanentes, el desprestigio incesante como una gota de agua todos los días sobre la cabeza de cada dirigente sindical, el intento de utilizar todos los medios habidos y por haber de la inteligencia, de los servicios de informaciones, para indagar en la vida, en los secretos, supuestos secretos de la vida de los dirigentes o de las dirigentes, para tratar de mostrarlos como enemigos públicos de la sociedad. Y cuando esos métodos no rinden frutos directamente, el asesinato, la persecución, la cárcel, porque ellos utilizan todos los métodos y todos los medios según el momento que les convenga y según la situación que enfrentan. Esa tarea incesante, más la división, más la fragmentación, más los errores que hemos cometido nosotros también del campo popular, le han permitido a ellos avanzar y convertir a las grandes centrales sindicales que habían existido en América Latina en la sombra de lo que fueron. Esto es así. Yo creo que estamos en un momento de retroceso en términos del movimiento sindical en línea general. Y contrasta con esto la fortaleza del movimiento sindical de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Por eso le decía al principio que no es algo como para festejar, es un dato objetivo de la realidad. Creo que tenemos la tarea, además de todas las que tenemos por delante, que ustedes mencionaban acá, de jugar un papel para tratar de recomponer la fortaleza y la unidad del movimiento sindical en cada uno de nuestros países. Creo que tenemos que aportar desde nuestras organizaciones a construir escenarios de unidad. Porque estamos en un momento de la lucha en América Latina en el que una frase que acá ustedes mencionaban, una frase que es de un gran dirigente sindical de la Argentina, o que se le atribuye a él, a Raimundo Ongaro, un dirigente del Sindicato Gráfico de Argentina. Raimundo Ongaro decía que hay compañeros de camino y hay compañeros de destino. Y creo que es una frase que resume en muy pocas palabras una estratégica verdad para el momento que estamos viviendo. Nosotros necesitamos construir el más amplio arco de unidad de los sectores populares
para enfrentar una etapa en la que van a tratar de aislar a aquellos que luchamos y en la que van a tratar de eliminar de distintas maneras a quienes representan a esos espacios de lucha. Un ejemplo es Lula. Yo pensaba, nosotros tenemos la remera que dice ahora Lula Esperanza. Si tuviera que sacarse una foto acá Bolsonaro con los representantes de los grupos más reaccionarios de la derecha de Brasil y tuvieran que ponerse una remera con la cara de Lula, pondrían Lula amenaza, porque para ellos Lula libre es una amenaza. Y esto lo digo porque, hablando con los compañeros y compañeras, sabemos que todavía es frágil la garantía de la libertad de Lula. Porque Lula representa una amenaza para esta clase dominante de Brasil que es como que hubiese perdido el rumbo, que terminó teniendo que levantar en Bolsonaro un liderazgo absolutamente frágil, absolutamente efímero. Todos sabemos que Bolsonaro en cualquier momento va a ser reemplazado por cualquier otra figura, como ocurrió en el caso de mi país con Mauricio Macri. Son personajes que la clase dominante utiliza en determinado momento y etapa de la historia y después cambia por otros. Los que no son intercambiables son nuestros líderes. Un hombre como Lula, que trasciende el momento, que va a ser parte de la historia, termine como termine la historia, terminemos ganando o terminemos perdiendo. Lula va a ser parte de la historia. Y esos personajes, ellos los ven como una amenaza, porque son los que pueden aglutinar, porque son los que pueden convocar, porque son los que tienen la suficiente autoridad y la palabra necesaria para poder aglutinar a los compañeros de destino, pero también a los compañeros de camino. Y nosotros necesitamos hoy construir la unidad más amplia. No nos alcanza con los compañeros y compañeras de destino. No nos alcanza la unidad con los que piensan exactamente como pensamos nosotros. Porque el enemigo que tenemos que enfrentar es muy poderoso. Porque el enemigo que tenemos que enfrentar está en una crisis que solamente la puede resolver si termina de liquidar la resistencia y las luchas de América Latina. Y la resistencia y las luchas de los pueblos donde todavía existen luchas. El neoliberalismo es la expresión más nefasta del capitalismo. Es la expresión del capitalismo en una etapa en la que la furia de la especulación financiera arrasa con cualquier atisbo civilizatorio que hubiera podido tener en otra época el capitalismo. Acá es política de saqueo. En la Argentina, en 4 años, destruyeron todo. Endeudaron un país como nunca había sido endeudado. Elevaron el desempleo en un porcentaje que es brutal. Destruyeron la industria, desfinanciaron la educación, la salud, hambrearon al pueblo, dejaron una deuda externa de la que ahora se va a tener que hacer cargo el próximo gobierno y a cambio de eso no quedó nada. Y fíjense, todo lo que entró por deuda externa salió por fuga de capitales. Es decir, es casi la misma cifra, la cantidad de millones de dólares que se pidieron de deuda al FMI que la cifra de millones de dólares que salieron del país en concepto de fuga de capitales. Eso es la política del saqueo.
Eso es el neoliberalismo. Y en 4 años en la Argentina fueron derrotados. Que fueron 4 años como los de ustedes, de resistencia, de luchas. Pero fueron derrotados básicamente porque no están en condiciones de ofrecer nada al pueblo que no sea alimentar el odio contra aquellos a los que se indican de enemigos de la sociedad y el saqueo para llenarse ellos sus cuentas fiscales en los paraísos fiscales. Un capitalismo que hace unos años nos mostraba la metáfora esa de la copa y decía, bueno, tienen que esperar, los pobres tienen que esperar porque cuando la copa se llena, cuando el capital se acumula, entonces se invierte y se derrama sobre lo que no tienen nada. Y este capitalismo hoy derrama sobre los paraísos fiscales. Este capitalismo hoy derrama sobre las cuentas de los sectores que acumulan riquezas y que las convierten en activos financieros. Es decir, no deja nada. Donde llega y se asienta deja un cráter, deja un agujero negro. Y ellos saben que esto no va a cambiar. Ellos saben que no vinieron para generar nada que tenga que ver con el progreso ni con mejorar las condiciones de vida. Y se le están cayendo como si fueran el barniz cuando se seca, esas capas de pintura con las que trataban de embellecer el horror que ellos representan. Ejemplo concreto, el modelo chileno. El famoso modelo chileno que la derecha en América Latina durante años sostuvo como el gran paradigma, el horizonte de progreso hacia el que tenían que ir los pueblos de América Latina. Ahí estaba. Ese modelo chileno era el que permitía resolver los problemas de sociedades que estaban en el atraso de ideas vinculadas al populismo, a la izquierda, al socialismo. Ese modelo chileno hoy se les cae hecho pedazos. Es verdad que hay una represión sanguinaria en Chile. Es verdad que no tienen piedad. Es verdad que son capaces de profundizar y de extender esa represión. Pero no tienen hoy otra salida que la represión o tratar de engañar, de ganar tiempo con propuestas como la de la reforma constitucional. Ustedes recuerden la imagen de la señora del presidente Piñera, diciendo, la han visto en las redes sociales, diciendo son como alienígenas, no los para nadie, no los para nada. Tendremos que ver de darle algo de lo nuestro para que se calmen, ceder algún privilegio. Esa imagen es la imagen de un pueblo que se pone de pie y que ya no acepta las mentiras de una clase dominante que los hundió en el hambre. Pero ese modelo es el que ellos quieren instalar para todos. Y ahí está el modelo educativo de Chile. Ese es el modelo que quieren para América Latina. Estudian solamente los que pueden, en base a créditos, endeudándose toda la vida, llegar a la posibilidad de estudiar. Y si alguno de los que llegó a estudiar llega a ser parte de esa clase dominante, entonces ese es el único ascenso social que en Chile está permitido. No es la posibilidad de que los trabajadores tengan condiciones de vida dignas. No es la posibilidad de que la escuela construya desde los valores, desde el trabajo, desde la visión solidaria que nosotros tenemos, una sociedad mejor. Es una sociedad para muy pocos, con grandes masas de excluidos y de pobreza. Este es el modelo chileno. Este es el modelo de Colombia. Este es el modelo de Perú. En la Argentina dicen, hay que aprender de Colombia, hay que aprender de Perú, hay que aprender de Chile. Seguramente en otros países dirán, hay que aprender de algún otro país. Quizás hayan nombrado el de Argentina. Lo cierto es que en Argentina
Ayer fue la sesión del Congreso donde asumió en la Cámara de Diputados la nueva mayoría, que es la que integramos desde el Frente de Todos. Y es una mayoría construida con muchos compañeros y compañeras de camino. Con muchos compañeros y compañeras de camino. Y quizás con un núcleo de compañeros de destino. Con esto que quiero decir, el que preside a partir de ayer la Cámara de Diputados es un político de nuestro país, Sergio Massa, que formó parte del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, y que después hizo una división de ese frente electoral, fue a elecciones y fue parte de lo que le restó al movimiento popular en la Argentina para ponerlo en condición de vulnerabilidad y de derrota frente al kirchnerismo. Ese que representó un sector de la división que impidió que pudiéramos ganar la elección, hoy, con el voto nuestro, es presidente de la Cámara. Con esto que quiero decir, no digo que haya una receta que se pueda replicar en todos los países igual, porque sería el mismo error que cuando algunos en la Argentina querían replicar la experiencia del PT en Brasil. Pero sí está claro que tenemos que construir grandes espacios de unidad, que tenemos que tenerle miedo solamente a una cosa, no a los neoliberales, no a sus agresiones, no a sus amenazas, no a su poder, no le tenemos que tener miedo. Los tenemos que mirar de frente, sin miedo, porque los vamos a derrotar. A lo único que tenemos que tenerle miedo es el aislamiento, es a la división, es a la desagregación, es a convertirnos en patrullas perdidas que piensen que tienen una misión que alguien les ha dado para cumplir y que la van a cumplir solos. El movimiento popular necesita fortalecerse nuevamente, construir escenarios de unidad, poner a prueba esa unidad en condiciones de poder resolver las contradicciones que genera la unidad. Pero el enemigo que tenemos enfrente no va a dudar en aplicar toda la fuerza. Ayer me comentaba con Berti una frase de un personaje nefasto, Mike Pompeo, Mike Pompeo, diciendo: vamos a darle a los gobiernos de América Latina, para que resistan los movimientos populares, masivos, insurreccionales, todas las armas y elementos que necesiten para sostener los gobiernos legítimos. Pero todas esas armas y toda esa parafernalia represiva no sirve cuando existe unidad del campo popular. Cuando existe unidad del campo popular y cuando la unidad del campo popular se fortalece y crece, cuando tomamos la iniciativa, cuando vamos reclamando la democracia y poniéndolo a ellos a la defensiva, cuando logramos que la correlación de fuerza se les vuelva en contra, entonces ya no les sirve ni tener todos los periódicos, ni los canales de televisión, ni los jueces, ni las armas. Y eso es la tarea que tenemos por delante nosotros. Y el movimiento sindical docente está en el centro del dispositivo de todas las luchas populares de América Latina. Por eso tenemos un papel para jugar muy importante. Por eso el movimiento pedagógico latinoamericano tiene que marcar de manera ascendente la defensa de la lucha por la educación pública como un derecho de los trabajadores, de los pueblos. Paulo Freire tiene que ser
un ícono no de los docentes, no de los que creemos en la escuela pública. Tenemos que levantarlo a Paulo Freire a la altura de los grandes ídolos del movimiento popular, de las grandes figuras del movimiento popular en América Latina. Y en eso nos vamos a encontrar cuando se cumplan los 100 años. Y esperamos que cuando lleguemos a ese momento tengamos más avance de las luchas populares en América Latina. América Latina es el lugar donde puede decidirse una parte importante de la historia. Es el lugar donde Estados Unidos y Norteamérica decidió que va a llevar adelante su batalla contra China, contra Rusia y contra los movimientos populares. Nosotros estamos en el medio de esa disputa. Tenemos que ser conscientes de que la única brújula a la que nos tenemos que agarrar con las dos manos es aquella que nos indica la fortaleza, la unidad y el crecimiento de la organización del movimiento popular. Hay que transformar nuestras luchas en instrumentos que nos permitan ganar elecciones. Y hay que transformar en esos triunfos electorales en la posibilidad de construir políticas que signifiquen empezar a demostrar que nuestros pueblos pueden ganar derechos, que pueden tener gobiernos que le den respuesta, que pueden exigir rendición de cuentas a los gobiernos, que pueden exigirle a los empresarios que pongan el dinero que tienen que poner en concepto de impuesto y no de dádiva para que las naciones puedan crecer. Es la lucha por generar trabajo, es la lucha por generar empleo, es la lucha por generar igualdad, es la lucha por generar condiciones para que no haya persecución, ni contra las mujeres, ni contra los indios, ni contra los negros, ni contra los que por su condición social son los que están peor en este mundo de injusticia en el que vivimos. Ese es el objetivo del movimiento pedagógico. Y como parte del movimiento pedagógico tenemos que ser parte del movimiento popular, parte central del movimiento para reconstituir el sindicalismo, que en América Latina tiene que ser un actor que recobre fuerza. Les agradezco muchísimo la militancia, porque sin esta militancia no tendríamos la posibilidad de sostener en pie ninguno de nuestros sueños. En Argentina se construyó la unidad, se construyó un frente que pudo ganar una elección, pero porque antes hubo resistencia social, porque antes el pueblo estuvo en la calle, porque antes hubo marcha tras marcha y lucha tras lucha, porque nadie se arrodilló, porque nadie se arrepintió, porque nadie pidió perdón de haber luchado por condiciones mejores para nuestro pueblo. Gracias, compañeras y compañeros, y a seguir peleando. ¡Fuerza! Y fíjense ustedes, en el 2022 vamos a estar acá en el 2021 en Recifes. En lo que va a ser, tenemos que lograr que sea el momento de mayor convocatoria del movimiento pedagógico latinoamericano, para dejar la imagen de Paulo Freire grabada como un símbolo de lo que nosotros queremos y como un símbolo de lo que vamos a defender contra los Bolsonaro y los personajes que pretenden adueñarse del destino de nuestros pueblos. Y luego, 2 años más tarde, en el 2023, vamos a estar en Argentina, América Latina, en el Encuentro Internacional de la Educación, en el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación. Un momento en el que también vamos a estar juntos. Gracias y fuerza.